Buenas noches. Estoy con una persona que para mí es uno de los pocos argentinos que generó un pensamiento propio, que fue una escuela de pensamiento político y económico, con Rogelio Frigerio. Y digo una escuela de pensamiento porque en los últimos 40 años, ¿no?, el desarrollismo fue una forma de ver la Argentina. Y elementos del desarrollismo están dispersos en muchos políticos y economistas y empresarios. O sea que esa escuela tuvo fortaleza y, bueno, fue capaz de diseminar su pensamiento. Ahora uno se pregunta, Rogelio, ¿qué es lo que usted siente de ese pensamiento que sigue teniendo vigencia? Bueno, ante todo quisiera decir que ese pensamiento generó un gobierno que en 4 años hizo, como lo registran las estadísticas, más que los 50 años anteriores y más que los 50 años posteriores. El gobierno de Arturo Frondizi, ¿no? El gobierno de Arturo Frondizi, que fue el gobierno del 58 al 62, oportunidad en que los militares tomaron el gobierno una vez más y nos desalojaron de la Casa Rosada. Pero lo que hicimos fue una cosa verdaderamente perdurable. Por de pronto, en ese momento el país importaba los combustibles, importaba petróleo. En 6 meses, con una febril actividad, cancelamos las importaciones y producíamos y exportábamos algunos tipos de petróleo. Lo mismo con acero, se importaba absolutamente todo lo de la siderurgia. Y hicimos las fábricas de acero. Con mucha opinión política en contra, porque no era lo de hoy es un paseo, ¿no? Era un golpe de Estado por mes y una embestida diaria. Pero un golpe de Estado por mes está registrado en todos los periódicos del momento. No obstante eso, vivíamos todos los días pensando si a la noche seguíamos siendo gobierno. Pero multiplicamos por 300% la producción de petróleo, por mucho más de ese porcentaje la producción de acero. Todo eso se compraba en el exterior. Hicimos la red de caminos que subsiste todavía, en 4 años con un golpe de Estado por mes. Golpe de Estado justificados bueno, en cualquier locura, en que había marxismo, en que había, digamos... El comunismo de Frigerio. El comunismo de Frigerio. Hoy suena ridículo esto, pero en aquel momento tenía vigencia. En aquel momento... La casa de brujas era... No, y se fruncía todo y se sacudía todo el Estado. ¿Cuáles serían, Rogelio, los ejes de su pensamiento político? Bueno, yo creo que, ante todo, mi pensamiento parte de que somos dueños de una geografía absolutamente única en el mundo. No hay ningún otro país de la Tierra que tenga en su seno la totalidad práctica de los elementos para ser una gran nación, sean minerales, sean vegetales, sean tierras que permitan cualquier tipo de explotación y en las mejores condiciones y más económicas. De modo que ese elemento, más una cultura verdaderamente ejemplar, como la que tenemos, que heredamos de la colonia y nuestros próceres la consolidaron y el país creció culturalmente en forma evidentemente rápida, todo eso haría pensar que nosotros tendríamos que ser la nación líder de América Latina, como lo fuimos efectivamente hace un siglo, cuando Chile y Brasil eran países totalmente desconocidos y marginados. En este momento Chile y Brasil son 2 potencias latinoamericanas y la Argentina está a los pies, en el sentido de la altura del desarrollo, de esos 2 países. Es decir, que acá teníamos todo. Primero de todo teníamos la historia. La historia argentina es la más rica en el sentido de la propensión al desarrollo, a la solidaridad con los pueblos vecinos y a un crecimiento acelerado. Lo probó
los 4 años del gobierno desarrollista, que en menos de 4 años, con un golpe de Estado por mes, es decir, y un sacudón por día, le dimos el abastecimiento de petróleo. El país, la tercera parte de lo que se producía en el país salía al exterior para comprar petróleo, y lo teníamos debajo de los pies. No comprábamos todo el acero y por lo tanto hacíamos poca siderurgia. ¿Y cuál era la ideología que se oponía a eso? ¿En qué se basaba? En los intereses tradicionales. Todavía era la confrontación agro contra industria, claro, ¿no? Claro. Y el agro era retrógrado. Claro. Objetivamente retrógrado. Eran todos los que trabajaban en el agro eran buenos argentinos, pero tenían un interés opuesto al de la industrialización, que es en el conjunto de la producción mundial el único factor de punta que hay para tener a su vez buena agricultura y buena ganadería y racionalización en su explotación. O sea que de estos elementos centrales del pensamiento del desarrollismo, que son la posibilidad de crecimiento económico sostenido a partir de la explotación de las propias riquezas, de esto, ¿qué es lo que ha variado? ¿Qué es lo que el liberalismo no asume? Y no asume la calificación del desarrollo. Es decir, nosotros creemos que para ser un país grande es necesario ser un país autónomo en la base industrial. Tenemos hierro debajo de los pies y compramos el acero afuera. Teníamos petróleo, mares de petróleo, y comprábamos el petróleo afuera. Teníamos todos los elementos de la química pesada y todo venía de importación. Esto es lo que nosotros enfrentamos y en 4 años, insisto, con un golpe de Estado en contra del gobierno por mes, con lo que quiere decir que no había ningún día en que sabíamos si íbamos a la noche a seguir siendo gobierno, hicimos lo que hicimos. ¿Usted cree que la Argentina carece de una burguesía industrial lúcida? Hoy no se expresa, por lo menos, claro, ¿no? Yo creo que falta la expresión de una burguesía impetuosa, porque la industria crea líderes impetuosamente desarrollistas, impetuosamente progresistas. Y la Argentina está, fíjese que hace poco más de una década, Argentina y Chile y Brasil eran semejantes. En esa década nosotros crecimos como crecimos y ellos se mantuvieron achatados. Ahora empezaron a crecer velozmente y nosotros retrocedemos. Relativamente retrocedemos. Y teníamos la industria de base, tuvimos a un general sabio, tuvimos un gobierno de 4 años con un golpe de Estado por mes, pero que hizo la siderurgia, que sacó el petróleo y dejó de comprarse el petróleo afuera. Hoy un liberal plantea que es lo mismo que una empresa sea de capital nacional o de capital extranjero. Y esto esencialmente no es lo mismo. Bueno, yo creo que es una calificación o una definición literal errónea, pero yo creo que lo que importa es que el capital nacional o el capital extranjero se radique con una base productiva en el país. Sea de donde venga, si lo que se va a producir es en el país, con material del país en lo posible, con obreros y empleados argentinos, no necesitamos más. Y nosotros en los 4 años, del 58 al 62, lo comprobamos. Las curvas son así, son de 300% en 3 años de crecimiento. ¿Cómo ve la crisis actual del capitalismo desde su visión? Bueno, yo creo que la crisis del capitalismo es una crisis mundial, ¿no? Sí, sí. Y creo que lo que aparecía en el socialismo como una antítesis, en los hechos están operando casi convergentemente en elevar las condiciones de vida y de trabajo y en ampliar la capacidad productiva, porque no conoce el mundo otra manera de que cada obrero, cada trabajador tenga más y más posibilidades materiales y culturales que obteniendo
salarios importantes, salarios adecuados, y impulse, junto con su trabajo esforzado, el desenvolvimiento de los capitales. Ahora, la concentración económica que en los últimos años es realmente enorme, sí, ¿no limita las posibilidades del desarrollo del capitalismo? ¿Esta concentración no es realmente un techo para el bienestar de la sociedad? Yo creo que es un techo para el bienestar nacional, pero no limita el poder del capitalismo. Acá hay una crisis entre el poder internacional del capitalismo y la conciencia nacional de los estados nacionales. Nosotros teníamos, durante los 4 gobiernos, teníamos, como dije, una crisis militar por mes, pero todos los días teníamos un sacudón. Pero no salimos de la huella esa, y con ese criterio y con ese respaldo histórico hicimos lo que hicimos, con una crisis militar por mes. Ahora, yo a lo que voy, dimos vuelta al país. Lo que le voy es ahora, la relación entre la globalización y el poder de las naciones es distinto al de hace 10, 20 o 30 años. Esto no implica pérdida de la identidad, pero la influencia de lo externo tiene un peso que no lo tenía hace 20, 30 años. Bueno, no, yo no estoy tan seguro de eso. Es decir, lo que usted dice es una objetividad, pero no estoy tan seguro que eso constituya un obstáculo. Claro. Yo creo que las naciones, cuando toman conciencia de sus intereses nacionales y populares, no tienen obstáculos, porque el mundo avanzó en el sentido del respeto de los derechos fundamentales, de los pueblos, de los individuos y de las naciones. ¿Cómo ve usted, desde su pensamiento, el pensamiento de Cavallo? Bueno, yo creo que Cavallo es un economista técnicamente excelente, y creo que muchas de las cosas que hizo son plausibles. Pero a mí me parece que en el problema del desarrollo económico nacional, lo que hay que tener en cuenta es la globalidad de los intereses nacionales. No se trata de desenvolver 1 o 2 o 10 líneas de producción, que generalmente son aquellas que tienen más interés en el concierto de las naciones que en el propio país, índice del país. Claro. Pero yo lo que creo que en ese sentido, en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es que tenemos que crecer. Y tenemos que crecer de una manera determinada, tenemos que crecer en desarrollo. No es lo mismo seguir creciendo teniendo más vacas, más novillos, más quintales de trigo y todo, que es bueno que lo tengamos, pero es necesario que tengamos industria. Ahora, ¿eso implica planificación desde el punto de vista del Estado y lo privado? ¿Implica pensar el país o implica simplemente dar medidas que...? Yo creo que el gobierno desarrollista del 58 al 62 probó que todo ese temor que ejercían los reaccionarios, de que entonces venía el socialismo para imponer el desarrollo, y no era así. Y hoy ya ese temor hoy no existe. Ya no existe, porque la experiencia histórica argentina demuestra. Pero Rogelio, hoy parecería que la planificación es una mala palabra y que la libertad de mercado prefigura el rumbo de un país. En las relaciones del capitalismo contemporáneo, lo que configura las relaciones con cada país está determinado por las decisiones internacionales y por el mayor o menor, la mayor o menor oposición a todo aquello que no sea desarrollo nacional independiente, que corre por cuenta de los economistas y de los obreros y de los empresarios. O sea que no es una limitación externa, sino una limitación de la propia conciencia. Así es. Las pruebas están en los 4 años del gobierno desarrollista. Nosotros nunca tuvimos un golpe de Estado por mes, teníamos un sacudón por día. No había día que al día siguiente creíamos que íbamos a hacer gobierno. Sin embargo, hicimos todo lo que hicimos. Se importaba todo el petróleo y produjimos todo el petróleo.
se importaba todo el acero, o casi todo. Y hicimos el acero, hicimos la fábrica de acero, multiplicamos la ocupación. ¿Y hoy qué habría que hacer? ¿Cuáles son los lineamientos que hoy tendría que tomar el país como rumbo? Desarrollo nacional independiente a partir de las industrias. Que no quiere decir olvidar el agro. Es que el agro mismo en el mundo está evolucionando como una industria. Digamos, esa contradicción agro contra industria hoy en la Argentina no existe más. Ni en el mundo. Ni en el mundo. Ah. Digamos, en otros momentos el sur estadounidense era agrícola y esclavista. Esa contradicción estaba presente Totalmente. En la política. Era otro siglo. ¿Cuál es la influencia que debe tener el Estado para incentivar la pequeña y mediana industria en relación a la grande? ¿Y dónde se resuelve el tema del empleo? Bueno, el problema del empleo se resuelve obviamente en la pequeña y mediana empresa, porque las empresas de gran capital y de gran concentración técnica sustituyen en gran medida el trabajo del obrero por las maquinarias, por las metodologías, etc. De modo que en ese sentido yo no veo contradicción entre la tecnología y el empleo. Claro. Tienen que marchar simultáneamente y convergentemente. Lo que hay que entender que lo que supone la gente que va a ser un desastre con la aplicación de la técnica, no lo va a hacer. Lo que va a ser uno de los caminos que tiene la humanidad para liberar al hombre del trabajo forzado. En vez de la jornada supuestamente de 8 o 9 horas, que en realidad son 10, 12, 14, según los países y según las provincias, vamos a tener decrecientemente las jornadas. Es decir, de las 14, 12, 8, y vamos a ir descendiendo. Rogelio, ese decrecimiento de la jornada de todos no se da, y se da un crecimiento de la marginalidad, que son aquellos que no tienen posibilidad de empleo, ¿no? Hoy. Bueno, por eso, el problema es un problema social, es un problema de concepción social, porque tener millones de desocupados, y fíjese que la Argentina ya está en un punto crítico, sí. Tenemos 4 millones de personas con problemas de trabajo y un poco más. En consecuencia, acá se trata de saber si se va a utilizar el desarrollo de la tecnología del proceso mundial o si se va a reforzar las estrecheces y los resortes para que haya más hambrientos o que haya más desocupados, lo cual es un disparate, porque eso engendra inestabilidad social y luchas antagónicas que van a traer consecuencias muy, muy desagradables. Ahora, hace unos años se pensaba que eso lo resolvía el mercado, que el mercado le iba a dar trabajo a todos, ¿no? Sí, eso decían los titulares del capitalismo, pero no es así. El capitalismo, impulsando el maquinismo, el desarrollo tecnológico, no tiene más remedio que dejar de lado la jornada. Ahora, partamos de la base que hace 50 años habían jornadas de 16, 14, 15, 12. Ahora las jornadas son de 8 horas y tienen que seguir disminuyendo el horario laboral. Pero lo que tiene que haber es trabajo para todos y una utilización social del crecimiento de las industrias de alta rentabilidad y de alta tecnificación. Porque si engendramos máquinas y no tenemos en cuenta el papel de las masas, vamos a tener las masas destruyendo las máquinas otra vez. Usted fue sin duda uno de los hombres, usted y Frondizi juntos, claro, fueron quizás los que más capacidad intelectual y cuadros de nivel juntaron en torno a ustedes. Y esto dio toda una línea política, ¿no? Sí. ¿Eso a partir de dónde se hace? A partir de estas exposiciones que penetran como cuchillo caliente en la manteca, pero que tienen fuerza reaccionaria muy grande que se opone. Esto no es un misterio para nadie. Ahora, yo creo que en América Latina hay países que han encontrado mejor que nosotros los caminos para propender al desarrollo industrial
comprometiendo a la burguesía industrial y no enfrentándola. Y no enfrentándola. Que es el caso de Brasil, por ejemplo. No hay nada perfecto, el choque de intereses existe, pero como el objetivo es el desarrollo de la humanidad, no podemos seguir pensando en hacer trabajar a un obrero 14 horas o 16 horas cuando el maquinismo va a llevar a que trabaje 6 o 4 o 3. Va a ser una disminución aceleradísima y no lo es mucho más y mucho más perceptible porque eso supone la transformación de todo el maquinismo, de toda la maquinaria. Entonces, aún con proyectos y con inventos enormemente revolucionarios y económicos, se mantiene la estructura tratando de ir más lentamente. ¿Cuántos libros escribió? Sí, no sé, bastante, sí, pero... Muchos. Sí, creo que son 8. Y yo le decía que en algún momento usted me había obsequiado en los años 70 una recopilación de tango que usted firmaba con un seudónimo, ¿no? Que era una muy hermosa recopilación. ¿Y no la tiene? No la tengo, pero la he perdido en alguna mudanza. Si yo tengo alguna, se lo voy a mandar. Pero esta pasión por escribir, por leer, por debatir, ¿es propia de una generación anterior? ¿Hoy no está esa pasión o sí? Y yo creo que está. Lo que fallamos somos los mayores, no los jóvenes. Yo creo que hay en el alma, en la aptitud, en la manera de mirar el horizonte de los jóvenes, hay una promesa verdaderamente óptima. Pero usted era un fanático de la lectura, se leía todo. Sí, pero eso no es todo, porque además la lectura va a ir descendiendo de aptitud, porque para haber otras formas menos onerosas desde el punto de vista del uso de la vista para adquirir conocimientos. Y ya los hay. No quiere decir que el libro deje de aparecer. Sí, la imagen de otro lugar, ¿no? Pero, claro, pero va a haber un repliegue de esa metodología en las tareas más complejas, filosóficas, de la economía política, de la física. Ahí donde va a ser más firme la herencia, pero en las otras cosas que se pueden resolver de manera mucho más metódica y cuantitativamente enorme, que pueden participar todos y que van a participar más en la medida que las jornadas de trabajo vayan disminuyendo, que es una imposición del desarrollo del capitalismo, no es un problema espiritual. ¿Cuál fue su relación con Perón? Bueno, fue muy grande, muy profunda y creo que de una mutua amistad en sentimientos, en ideas y en proyectos. O sea, usted fue el intermedio entre la relación entre Frondizi y Perón. Por supuesto. Fue el eje de esa relación. Sí, no, yo fui el que lo planteó, el que lo llevó a cabo y el que realizó el supuesto milagro. Porque ambos tenían sus reservas. Eran dos ideas de la política distintas, sí, ¿no? Más que 2 ideas, 2 estilos. 2 estilos. Sí. Y venía la confrontación del gobierno de Perón, donde realmente habían sido perseguidos tanto Frondizi como Balbín, ¿no? Sí, menos de lo que se dijo. Menos de lo que se dijo, no, si comparamos con... Sí. ¿Y su relación con Frondizi? Fue siempre fraternal y de trabajar de día y de noche, ¿no? Porque tuvimos meses de un golpe de Estado por día, no ahora, un golpe de Estado por mes como había... Fue uno de los políticos con más capacidad de pensamiento que tuvo Argentina, ¿no? De más formación intelectual. Sí. En una etapa en que parecería que Frondizi a esa Argentina le quedaba grande. Y yo creo que todo el proyecto desarrollista, porque hay desde luego dos Frondizis, el del presidente del radicalismo inicial
y el proceso del desarrollismo. Frondizi fue un factor fundamental, fue un político extraordinariamente hábil, fue un argentino profundamente amante de la patria, fue un personaje que va a trascender en la historia cuanto más tiempo pase y más se enriquezca el curso de las sucesiones. Yo creo que en ese sentido los 4 años de gobierno nuestro fueron un impulso, bueno, que no, para confrontarlo con las estadísticas, basta y sobra para saber que ahí hubo no fue una cosa lenta y progresiva, fue un salto. Un salto. Están las estadísticas, por suerte están las estadísticas. En esto no se puede mentir. Rogelio, le agradezco y para mí reivindico esto de usted, que fue una de las escuelas de pensamiento político y económico más sólidas de la Argentina. Y me parece que para toda nación que se construya realmente, el hecho de tener líneas de pensamiento, de tener riqueza de debate, es como lo más importante que le puede pasar. A veces está el debate y a veces el alarido, digamos, el golpe bajo, que es un poco la apuesta a lo peor del otro y que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Gracias.